Tengan un buen día. A continuación hablaremos acerca de Flask, el cual es un microframework escrito en Python y concebido para facilitar el desarrollo de aplicaciones web bajo el patrón MVC. Este video está presentado por Oscar Francisco Chacón Gómez, su servidora María de los Ángeles Cepeda Arriola y Walter Josué Cepeda Figueroa. A continuación, un poco de la historia de Flask. Flask fue creado por Armin Ronacher de poco, un grupo internacional de entusiastas de Python formado en el 2004. Según Ronacher, la idea fue originalmente una broma de April Fool o Día de los Inocentes celebrado el 1 de abril, que fue lo suficientemente popular como para convertirla en una aplicación seria. Por otro lado, el microframework Flask se basa en los proyectos de Poco, Wrseg y Jinja 2. Wrseg es una biblioteca de utilidades para el lenguaje de programación Python. En otras palabras, un juego de herramientas para aplicaciones Web Server Gateway Interface, o en sus siglas WSGI, y tiene una licencia BSD. Wrseg puede realizar objetos de software para funciones de solicitud, respuesta y utilidad. Se puede usar para construir un marco de software personalizado sobre él y es compatible con Python 2.7 y 3.5 y posteriores. Jinja, por otro lado, también de Ronacher, es un motor de plantillas para el lenguaje de programación Python y tiene licencia BSD. Similar al marco web de Django, maneja plantillas en una caja de arena. A veces terminamos como desarrolladores frente a una tarea que se puede resolver con un framework como Django, pero cuya solución resulta demasiado compleja debido a las restricciones o la misma estructura del framework, o la tarea es tan simple que el uso de un framework no se justifica. A veces menos es más y la solución más simple con un microframework como Flask es lo adecuado. En la actualidad, existen muchas opciones para crear páginas web y muchos lenguajes como PHP y Java. En este caso, Flask nos permite crear de una manera muy sencilla aplicaciones web con Python. De esta manera, más concretamente, Flask es un microframework escrito en Python y concebido para facilitar el desarrollo de aplicaciones web bajo el patrón MVC. La palabra micro no significa que sea un proyecto pequeño o que nos permita hacer páginas web pequeñas, sino que al instalar Flask tenemos las herramientas necesarias para crear una aplicación web funcional, pero si se necesita en algún momento una nueva funcionalidad, hay un conjunto muy grande de extensiones o plugins que se pueden instalar con Flask, que le van dotando de funcionalidad. Es decir, que Flask no es full stack, a diferencia de Django, que es un framework que cuando se instala por primera vez, viene con numerosas funcionalidades para hacer una app web completa. Además, Flask es minimalista y no requiere de otras dependencias para hacer cosas básicas. En Python también, a partir de la versión 3.4, la biblioteca estándar incluye el módulo venv que usamos para crear un entorno virtual para nuestra aplicación y sus dependencias. Flask recomienda usar la versión más reciente de Python 3, pero soporta Python 3 en adelante, Python 2.7 y PyPy. La instalación de Flask también es un proceso muy sencillo, debido a que en primer lugar se debe tener instalado Python. Luego, desde la consola o línea de comando, se puede ejecutar el gestor de paquetes pip install flask. A continuación se crea un archivo de Python para comenzar con el proyecto y luego, dependiendo de cada desarrollador, se va a ejecutar una serie de tareas para crear una aplicación. Por otro lado, el patrón MVC que se puede usar en Flask es una manera o una forma de trabajar que permite diferenciar y separar lo que es el modelo de datos, es decir, los datos que van a tener la app, que normalmente están guardados en una base de datos, la vista, que es una página HTML, y el controlador, que es donde se gestionan las peticiones de la app web.
¿Qué es un framework? Actualmente, en el desarrollo moderno de aplicaciones web se utilizan distintos frameworks que son herramientas que nos dan un esquema de trabajo y una serie de utilidades y funciones que nos facilita y nos abstrae de la construcción de páginas web dinámicas. En general, los frameworks están asociados a lenguajes de programación, tal como Ruby on Rails con Ruby, Symfony con PHP, y en el mundo de Python el más conocido es Django, pero Flask, sin embargo, posibilita la creación de aplicaciones web igual de complejas de las que se pueden crear en Django. Al usar un framework obtenemos las siguientes ventajas. Número 1. Proporcionan estructura del proyecto. Es decir, que todas las apps que estén construidas con un mismo framework van a tener los mismos elementos y los mismos ficheros. Por otro lado, facilita la colaboración y es fácil encontrar bibliotecas adaptadas a ese framework. El uso de Flask también acarrea varias ventajas, las cuales son las siguientes. Número 1, que es un microframework, es decir, que para desarrollar una app básica o que se quiera desarrollar de una forma ágil y rápida, Flask puede ser muy conveniente. Para determinadas aplicaciones no se necesitan muchas extensiones y Flask puede ser suficiente. Número 2, incluye un servidor web de desarrollo. No se necesita una infraestructura con un servidor web para probar las aplicaciones, sino de una manera sencilla que se pueda correr un servidor web para ir viendo los resultados que se van obteniendo. Número 3. Tiene un depurador y soporte integrado para pruebas unitarias. Si tenemos algún error en el código que se está construyendo, se puede depurar ese error y se pueden ver los valores de las variables. Además, está la posibilidad de integrar pruebas unitarias. Número 4. Es compatible con Python 3 y WSGI. WSGI es un protocolo que utilizan los servidores web para servir las páginas web escritas en Python. Número 6. Buen manejo de rutas. Cuando se trabaja con apps web hechas en Python, se tiene el controlador que recibe todas las peticiones que hacen los clientes y se tiene que determinar qué ruta está accediendo el cliente para ejecutar el código necesario. Número 6. Soporta de manera nativa el uso de cookies seguras. Número 7. Se pueden usar diversas sesiones. Número 8. Flask no tiene ORMs o sistemas de autenticación, pero se puede usar una extensión. Número 9. Sirve para construir servicios web como APIs REST o aplicaciones de contenido estático. Y número 10. Flask es open source y está amparado bajo una licencia BSD. También cabe destacar que cuenta con una buena documentación, código de GitHub y una lista de correos. Está basado en Unicode y tiene compatibilidad con Google App Engine. Flask también cuenta con una serie de extensiones o librerías, y entre las más usadas entran las siguientes. Número 1. Flask Script. Esta permite tener un comando de la consola para manejar la aplicación. Flask Bootstrap, la cual consigue hojas de estilo para la página. Flask WTF, que sirve para generar formularios de HTML con clases de objetos. Flask SQL Alchemy, que sirve para poder generar el modelo de datos. Y Flask Login, que sirve para la autenticación de usuario y contraseña. Así que finalmente, si alguien nos pregunta qué podemos hacer con Flask, la respuesta básica puede ser muy sencilla: desarrollar el lado servidor de una aplicación web. Algo más sobre Flask es que, a pesar que fue lanzado recientemente, aún mantiene sus líneas de desarrollo activas. Este microframework puede ser una herramienta muy interesante para realizar implementaciones basadas en el concepto modelo vista controlador, o también en sus siglas MVC, pero también nos permite entregar el resultado HTML directo al navegador, ya que no estamos obligados a seguir un patrón en este sentido, y también se cuenta con un motor de plantillas. Con Flask
También podríamos crear una interfaz de línea de comando utilizando decoradores, una serie de scripts para modificar archivos o hacer testing con Python. Dentro de las empresas reconocidas que utilizan Flask están Netflix, que lo usa para correr tareas automatizadas y algunas otras aplicaciones, y Samsung, Reddit y Red Hat son otras de las compañías de la industria que también lo siguen utilizando. Tengan un buen día. En este video tratará de cómo hacer una aplicación web con Flask, también con ayuda de MySQL. El editor de código que se ocupará en este caso es PyCharm. Por lo tanto, procederemos a abrirlo y explicar la instalación de Flask. Haremos un nuevo proyecto. En este caso yo ya tengo una carpeta especial para este proyecto llamada Python Proyecto Flask. Le damos Create y esperamos. Cuando el proyecto ya esté creado, le damos clic derecho en Nuevo y abrimos un Python file, que en este caso le pondremos apply de aplicación, abreviado. Y para la instalación de Flask procederemos a irnos a File, a Settings, luego a Project Python Project Flask, a Python Interpreter y le daremos al símbolo de más. Acá buscaremos lo que es Flask y le daremos en Install Package. Luego de que ya haya terminado, buscamos otra herramienta que nos ayudará para la base de datos, que es Flask-MySQLDB, que sería esto. Es muy importante recalcar que este paquete solo sirve desde Python 2.7 hasta la versión de 3.7. En este caso utilizaremos la versión de Python 3.7. Le damos a instalar paquete y cuando ya haya terminado procederemos a cerrar las ventanas, le damos a OK y ya estaría instalado Flask. Ahora bien, para que el video no se haga muy extenso, iremos explicando un poco por encima de nuestro código. Para utilizar Flask hay que importarlo y para ello tenemos la primera línea de código, from Flask import Flask. Luego de ello creamos una variable que se llame como nosotros gustemos, en este caso se llama app, va a ser igual a Flask --name --. Bueno, para que todo esto se ejecute tendremos que utilizar un if, el cual es el siguiente, que está acá, y dentro de este if ocuparemos un punto round, el cual nos pedirá dos parámetros. Bueno, nos pedirá un parámetro sí o sí, el cual es el puerto en el que se ejecutará nuestra aplicación. En este caso utilizamos el puerto 3000. El debug igual true nos indica que cualquier cambio que estemos haciendo en el código, este se irá actualizando sin necesidad de estarlo parando, guardando, etcétera. Se irá como actualizando en tiempo real. Ahora necesitaremos tener una ruta de entrada, la cual la podremos hacer con @app.route comillas la pleca. Y dentro de ella definiremos un inicio, el cual lo podemos poner index paréntesis 2 puntos, en el cual cuando este es inicio nos retornará en este caso la palabra inicio. Acá podemos observar que para meternos a nuestro proyecto tenemos que poner localhost 2 puntos y el puerto en el que estamos. En este caso, como el index en el inicio del todo, como lo habíamos programado, dice inicio. Y así crearemos otras 3 rutas más, las cuales las utilizaremos más adelante. Una de nuevo contacto, otra de editar contacto, y otra de borrar contacto. Bueno, para conectarnos a la base de datos utilizaremos el módulo, el segundo módulo que instalamos, el de Flask-MySQLDB. Y para ello
tendremos que utilizar la herramienta XAMPP, la cual la podemos descargar desde internet gratuitamente, y tendremos que activar tanto el Apache como el MySQL. Para ingresar a nuestra base de datos podremos hacerlo desde phpMyAdmin, que es la que vamos a ocupar. Bueno, y para poder ocupar MySQL tendremos que importarlo desde nuestro archivo .py, y para ello tendremos la segunda línea de código, que es from Flask MySQL import MySQL. Luego tendremos que crear unas pequeñas configuraciones básicas para utilizar MySQL, en la cual tendremos que poner el app.config entre corchetes MySQL el host, que en este caso utilizamos localhost, el usuario, que en nuestro caso, si no hemos cambiado ningún tipo de dato o algo, sería el root, y la contraseña que ya viene por defecto, que sería password. Y ahora bien, hay que crear nuestra tabla en la base de datos para ingresarla en este apartado, y seguido de MySQL va a ser igual a MySQL app para ejecutarla. Una vez ya estemos en phpMyAdmin, iremos al usuario, que es root, como ya me han dicho, contraseña, que es password, le damos continuar. Ya estando acá, crearemos lo que es una nueva tabla con el nombre de Flask Contacts. Yo aquí había probado anteriormente y solo le voy a agregar una S para no complicarnos demasiado. Acá en este apartado sería el UTF-8-Unicode-CI. Le damos crear y la base ya estaría creada. Acá pondremos como nombre Contacts y con 4 columnas estaría bien. Le damos continuar. Ingresaremos los datos. Luego de haber llenado los datos serían el ID, el full name, el phone, el email. Lo más importante acá es el ID, ya que este es el que va a ir cambiando conforme vayamos agregando más, que será entero, y muy importante que el nulo de índice sea primario, y que acá habilitemos el check para que esto se vaya auto incrementando. Luego le damos en guardar y ya estaría nuestra base de datos. Ahora bien, ya que hemos creado nuestra tabla, pondremos en esta línea de código donde dice MySQL-db el nombre de la tabla que nosotros creamos, que en este caso es Flask Contacts con doble S. Ya estaría. Bueno, una vez ya agregada nuestra tabla de Flask Contacts, iremos a la carpeta donde está nuestro .py original y crearemos una carpeta llamada templates. En esta carpeta templates pues vamos a crear un nuevo archivo HTML, que le pondremos como nombre index, y que esta nos servirá para que el inicio pues ya cobre un poco más de vida. Bueno, dentro del index nosotros tendremos el siguiente código. Primero creamos un form actions, en el cual dentro de él introduciremos tres inputs muy importantes, el cual lo más relevante de esta línea de código sería el name, ya que acá el servidor es el dato en el que va a guardar lo que nosotros coloquemos en nuestra página. Luego un botón, y para que todo esto funcione nos tendremos que ir a nuestro index y utilizar una función de render template, el cual primero tendremos que importar. Acá estaría render-template, luego la utilizaremos acá abajo y nos pedirá acá que introduzcamos un archivo, el cual es el index.html en el que estuvimos trabajando. Luego, para comprobarlo, podemos ir acá al navegador, actualizamos y ya podemos ver acá lo del full name, lo del phone, lo del email y el botón save que hicimos. Para empezar a mandar datos tendremos que configurar el nuevo contacto, en este caso, que tendremos que agregar el methods igual a post. Muy bien, ahora para seguir tendremos que importar primero una herramienta que ya viene dada por Flask, que es el request. Lo importamos y luego venimos acá y dentro del nuevo contacto pondremos un if request method igual a post, el cual quiere decir que si me están tratando de mandar algo,
por el método post, va a tratar de hacer algo con estos datos. Entonces vamos a tomar los datos que nos estén mandando y los vamos a poner en variables: full name, phone y email. Aquí estamos con el request.form, el full name, phone y el email. Para comprobar si todo esto está funcionando, pondremos un print con las variables que nosotros se supondría que estaremos guardando, y vamos a retomar un recibido. Ahora el servidor tiene que mandar una petición, un post. Entonces tendremos que acá venirnos a index y en actions poner la ruta a la que queremos que las envíe. En este caso sería el nuevo contacto. Ponemos nuevo contacto por el método post. Ahora, para confirmar de que todo esté yendo bien, lo vamos a comprobar. Venimos acá y ponemos un nombre cualquiera, ponemos el número de teléfono y un email. Le damos guardar y entonces nos va a dar como resultado el recibido que habíamos puesto. Y si nos vamos al Python, acá al archivo principal, podremos ver en consola que están acá los prints que nosotros hemos puesto en el código del full name, el phone y el email. Esto quiere decir que vamos por buen camino. Ahora bien, para introducir a estos datos a MySQL, quitaremos los prints que habíamos puesto en este lugar y ocuparemos una función llamada cursor y le decimos una variable llamada cur, en este caso por cursor abreviado. Almacenaremos solo la conexión del servidor. Este cursor nos permite ejecutar las consultas en MySQL. Entonces ponemos otra vez el cur.execute y acá le decimos que dentro de la tabla contacts, en los siguientes parámetros full name, phone, email, que tomaremos los valores siguientes y ponemos los porcentajes S, que se los daremos a continuación, que serán los de full name, phone y email. Luego tendremos que poner el mysql.connectionCommit paréntesis. Bueno, esto nos sirve que después de haber hecho todo este proceso, si nosotros no utilizamos el commit, esto no se ejecutará. Ahora bien, para que en la página al darle guardar no solo nos muestra el recibido, nosotros podemos hacer el uso de redirect y URL form. Para ello tendremos que importarlas, las cuales serían redirect y URL form. Entonces venimos nosotros y quitamos el recibido y ponemos redirect URL form y ponemos acá. El redirect nos sirve para redireccionar a una ruta y el URL form nos sirve para dar esa ruta. Entonces ponemos index. Ahora bien, una vez hecho esto, nos vamos acá al navegador en localhost 3000 y ponemos los siguientes datos, que pueden ser cualquiera. En este caso yo ingresé Alex Hernández, el número de teléfono, el Gmail, y ahora le damos a dar save. Como podemos observar, tardó un poquito en actualizar la página y como ven nos redireccionó al index otra vez, a la página de inicio. Aquí ya podemos volver a meter los datos, pero primero tendremos que ir a comprobar acá al phpMyAdmin donde está nuestra tabla y corroborar en Flask Contacts, en Contacts, que se introducieron los datos correctamente: Alex Hernández, el número de teléfono y el email. Esto quiere decir de que ya está una conexión muy bien hecha entre la página que nosotros creamos acá y la tabla de phpMyAdmin. Bueno, ahora utilizaremos una herramienta llamada Flash, la cual nos ayudará a mandar mensajes entre vistas. ¿A qué se refiere esto? A que cuando nosotros guardemos el usuario que nosotros ingresamos, el nombre y el teléfono, luego de guardar esto nos aparecerá un mensaje. Pero ¿cómo logramos esto? Pues primero tenemos que importar la herramienta que se llama Flash, así tal cual. Luego de esto tendremos que ir acá y poner Flash y acá el mensaje que nosotros queremos que nos proporcione. Para ver este texto debemos hacer antes una comprobación y para ello nos vamos a ir al index.html. Ya algo importante es que aunque estemos en HTML no es
puro HTML. Flask utiliza un motor de plantilla. Esto quiere decir que luego esto se va a transformar todo en HTML. Bueno, ahora lo que queremos es obtener el mensaje con la siguiente función. Con esta obtenemos el mensaje del servidor y lo almacenamos en un message. Si existe el mensaje, empezamos a recorrerlo por medio del for. Y dentro de acá, cuando ya esté aquí adentro, utilizamos una etiqueta P para poner el mensaje. Antes de probar todo esto, tendremos que irnos acá a la aplicación principal y poner justamente acá esta línea de código. Eso nos indica que creamos una sesión. ¿Qué es una sesión? Se pueden preguntar. Una sesión son datos que guarda nuestra aplicación del servidor para luego poder utilizarlos. En este caso lo guardamos dentro de la memoria de la aplicación como tal. Para ello ponemos app.secretkey y igualamos a mySecretKey. Luego, para comprobarlo, nos podemos ir acá al navegador, introducir los datos nuevamente y darle save. Y como ven, acá nos aparece el mensaje que hemos puesto: contacto agregado de manera correcta. Ahora bien, si actualizamos, esto se nos quitará porque no hay ningún dato introducido. Ahora bien, crearemos una tabla para que se pueda visualizar mejor todos los datos que vayamos agregando. Entonces comenzamos después abajo del for, ponemos la tabla, el tg, el tr con sus td y acá lo que va a ir encima de la tabla, que sería el nombre completo, teléfono, el email, operaciones. Luego ponemos el tg, cerramos y abrimos el tbody. Acá en realidad es lo que va a ir cambiando, o lo que vamos a agregar más bien. Primero, para ello hacemos la consulta en nuestro .py, justamente en el index. Esto va a ser lo que vamos a agregar. Obtenemos el cursor y lo almacenamos en la variable cur. Luego obtenemos la consulta que ya hemos hecho con select *from. ¿De dónde? De la tabla contactos. Y para que todo esto se vaya a actualizar, tendremos que como ejecutarlo con el cur.fetch_add y guardarlo en una variable. En este caso sería la data. Pero para que todo esto funcione, tenemos que irnos acá en el render template y agregarle contacts igual data. Y luego imprimimos acá la información. Si ven, acá no se actualiza nada, pero si vamos al PyChart y vemos acá en nuestra consola, podemos ver todos los datos en forma de tupla. Acá en el tbody ahora copiamos este pedazo de código, el cual va a recorrer por medio de una variable contacto, lo que le hemos dicho acá de contacts, en el cual creamos acá un tr y un td para cada elemento. El id de momento no lo vamos a agregar, así que obviamos el 0. Ponemos el 1, el 2 y el 3, que sería el nombre, el teléfono y el email. Y cerramos el for. Ahora bien, para comprobar nos podemos ir al navegador y actualizamos. Y como podemos observar, ya nos aparecen los dos nombres, los dos números de teléfono y los dos emails. Ahora ya agregada la información, crearemos dos botones con el siguiente código, que sería: creamos otro td a la par de estos contactos, ponemos un href donde nos redirecciona a editar contacto, que serían las mismas de acá: editar contacto y borrar contacto. Y le ponemos su respectivo nombre. Ahora bien, si nos vamos al navegador y nos mantenemos sobre los botones, si se pueden fijar en la parte de abajo, justamente acá, justamente en la parte baja, nos dice localhost 3000 pleca borrar-contacto. Y si nos pasamos al de editar, sería con lo mismo, solo que con el editar-contacto. Ahora bien, para confirmar esto, nos podemos ir a mantener ahí el clic sobre el botón y abajo nos aparecerá la dirección a la que se irá esa ruta. Pero para poder realizar una operación necesitamos agregar una línea de código justamente en el index, que iría justo acá. Si actualizamos la página, ahora si pueden notar, abajo dice editar-contacto pleca número 1. ¿Por qué número 1? Porque si nos vamos acá a nuestra tabla, aquí se pueden fijar que el id es el número 1 y para el siguiente es el número 2. Si nos mantenemos acá, dice el número 2. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos al .py y
en el borrar contacto agregarle acá barra string id. De esta manera le decimos que cuando le demos clic tiene que tener una ruta al lado para poder utilizarlo. En este caso será un número para poder eliminarlo. Ahora bien, hay que agregar este trozo de código en el cual tenemos que utilizar el cursor, luego un cur.execute y decirle que borre de la tabla contactos donde el id sea 0, y acá justamente donde está el 0 irá el id formateado a string para pasárselo a MySQL. Luego ejecutamos la consulta con MySQL connections.commit y retornamos al index para que esto se actualice. Pero antes también podemos poner un pequeño mensaje de que el contacto ha eliminado de manera correcta, y para eso ocupamos la herramienta Flash. Ahora si nos vamos acá a la tabla, acá en el navegador, actualizamos y ponemos acá un ejemplo y le damos guardar contacto agregado de manera correcta, y ahora lo queremos borrar. Le damos acá y se elimina de acá. Ya estaría terminado. Más adelante se mostrará el código ya finalizado con partes y detalles que no se han mencionado aún. Quisiera explicar un poco lo que es la ruta de editar. Para esta ruta de editar nosotros tenemos que saber seleccionar el ID, y para eso tenemos que definir un get contact, es decir que tenemos que agarrar el ID del contacto al cual nosotros de la base de datos queremos cambiarle el nombre o cambiarle el teléfono o el correo, como venimos haciendo. Aquí utilizamos fetch tool para recibir los datos del usuario pedido, es decir, cuando le damos al botón, aunque para ser realistas esto no es un botón sino que es un enlace que nosotros hemos utilizado con HTML aquí en el Linux para convertirlo a lo que es un botón. Aquí tenemos enlace, botón secundario. Entonces, gracias a lo que HTML nos da, nosotros podemos modificar a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, lo que viene siendo esto. Pero cuando le damos a editar, nosotros tenemos que redirigirnos a donde vamos a empezar a editar el contacto de verdad. Entonces, para eso nos pasamos de lo que conocemos como index, nos pasamos de todo esto a lo que viene siendo editar contacto. Y aquí lo que tenemos que hacer es usar una tabla similar al lado donde ingresamos los valores. Entonces usamos div para poner ordenadamente dónde va a estar, donde vamos a volver a escribir phone, donde vamos a volver a escribir el email, donde vamos a escribir el nombre completo. Para ello venimos en la parte de aplicación y vemos esta ruta, la ruta update. Cuando nosotros editamos y terminamos de escribir en esta parte, les muestro de manera gráfica, venimos y agarramos a Jefferson Pierce, lo editamos. Le queremos poner un nombre más salvadoreño, podríamos decir. Le ponemos Jeffrey Paz, le dejamos así. Queremos que cambie el número, queremos ponerle otro número, le queremos poner 17575 y de ahí -6666. Y el mismo correo. Entonces lo que viene a hacer aquí, si yo le doy guardar, me tiene que mandar a realizar lo que viene siendo la ruta update, que ya que es rápido no lo veremos tan despacio, entonces no nos enfocaremos en eso, sino que gracias a que tenemos un return aquí nos redirecciona al index, eso lo hace de manera rápida a que nosotros no podamos ver cómo hace el cambio de los datos que tiene el ID. Así que aquí lo que le entregamos viene siendo la tupla. Hacemos método post, ya que el editar contacto tenemos
un método post aquí en esta parte. Entonces movemos aquí, ponemos el método post, actualizar contacto ID, y tenemos que tener el ID que ya traíamos de editar contacto. Entonces convertimos todo esto a unas variables para que luego esas variables las podamos incluir como tuplas cuando le decimos a MySQL. Cuando empezamos a conectar y le decimos actualiza en contactos, en la tabla contactos en nuestra base de datos, y le damos a seleccionar los valores que le vamos a dar en la tupla, y le seleccionamos aquí lo que viene siendo también el ID, y ahí hacemos esa conexión, y ya cuando lo tenemos nos regresa a index. Vemos aquí cómo le damos guardar y nos regresa, y si vemos aquí ya tienen Jeffrey Price, y aquí dice contacto actualizado correctamente. Entonces esto es lo que viene haciendo. Aquí tenemos un flash, que es algo que nos permite Flask de poner, que podemos darle un dato de esa manera, y nosotros con las cosas que más adelante voy a explicar le podemos dar un contorno mejor. Otra parte que me gustaría señalar es cómo hemos creado lo que viene siendo el fondo, el tema que puede tener aquí, cómo hemos dividido aquí estas partes así de manera que estén uno por cada fila, y también cómo hemos distribuido lo que viene siendo esta tabla que hemos utilizado. Si bien hemos utilizado Bootwash, que nos ha permitido crear un tema para que tengamos esta barrita aquí, y otras definiciones como tener esto de esta forma, de este estilo personalizado. Entonces esto lo tenemos en el layout. Arriba aquí tenemos un link de Bootwash. Nosotros buscamos esto en internet y lo podemos encontrar, y hay un montón de variedades, tenemos un montón de estilos. También tenemos lo que es aquí en esta parte tenemos el fondo, el background. El background aquí lo tenemos como, no solo le hemos puesto un solo color, sino también lo hemos degradado, y para esto hemos utilizado una página que se llama UGradient, para que podamos tener un fondo blanco llegando a un tono celeste oscuro, para que se vea de mejor manera y que para la vista de cada persona pueda ser de mejor agrado. Para usar este fondo y que también lo podamos incluir, por ejemplo, lo tenemos en el index, pero digamos estamos en editar, también tenemos el mismo fondo, y si queremos regresar otra vez aquí sin editar nada, lo podemos hacer. Entonces todo eso nos lo permite lo que viene siendo Bootstrap, y Bootwash. Ahora bien, ¿cómo hacemos para tener tanto el fondo y el estilo en index y en editar? Entonces venimos y vemos en layout. Layout tenemos una parte creada solo con HTML5, lo que viene siendo la parte de arriba, aquí el doctype y todas las etiquetas que necesitamos, pero lo resaltante es esta parte, el div, que le hemos puesto un block body y un end block. En esta parte puedo explicarlo de manera simple, que este es un espacio donde vamos a incluir de manera heredada el index y el editor de contacto. Entonces para hacer esto dejamos eso con corchetes y con porcentaje, así de esta manera, y nos vamos a index, por ejemplo, y tenemos corchete y porcentaje, y le ponemos strings layout.html. Esto quiere decir que esto va a ser heredado, va a ser extendido desde aquí. Aquí dice lo mismo, block body, y todo esto lo va a tener el index y va a terminar en end block. Es decir que es como que todo esto que está aquí lo podemos crear de manera individual, pero para ahorrarnos lo que viene siendo código,
utilizamos el block body y el end block. Así también para el editor de contacto tenemos esta parte del layout.html extendido heredado y block body, y aquí tenemos los div para que quede bien. Y como les decía, en esta parte de que cada quien tuviera su tamaño, venimos y aquí en los div le ponemos una clase form group que hace que se distribuya de mejor manera, y le ponemos la clase aquí también dentro del input donde tenemos donde ingresamos los valores, class form group. Solo en el caso de donde tenemos el botón le ponemos otra solo en el div, ya no se lo incluimos en lo que viene siendo el bottom. Y así es como utilizamos esto. Pero para las alertas que hemos visto cuando incluimos un nombre, digamos, pongo un nombre aquí como Jacqueline, y le pongo aquí un 65, 45, 32, 12, pongo a un guión para que se vea ordenado, y aquí hacker@gmail.com. le damos guardar, lo tenemos. Estas alertas, por así decirlo, los incluimos en otra parte, y es que, por ejemplo, tenemos esta otra alerta que es la que quiero señalar más que todo, después explicaré la otra, que es: ¿estás seguro de querer eliminarlo? ¿Estás seguro de querer eliminar el contacto de la base de datos? Todavía le damos una segunda opción, pero para darle esta segunda opción nosotros venimos aquí y utilizamos un main.js, donde venimos y le damos si el botón delete existe, entonces pasamos a convertir hacemos un valor array para que después de un clic que nosotros le demos a este enlace o a este botón, nosotros podamos confirmar si de verdad queremos eliminar o si tal vez nosotros ya no queremos eliminarlo, sino que le dimos por error. Entonces, ¿qué pasa? Veamos a Alex Hernández, el primero. Le doy borrar. ¿Está seguro de querer eliminarlo? Si doy cancelar, no pasa nada. Entonces, vuelvo a intentarlo. ¿Está seguro? Sí, hoy sí quiero eliminarlo. Entonces vengo y le doy a aceptar y me va a tirar alerta contacto eliminado de manera correcta. Entonces, ya teniendo esta otra alerta, ya hicimos lo que viene siendo la alerta de JavaScript. Con esto ahora les quiero enseñar cómo ponemos esta. Y es que solo le ponemos un flash en lo que viene siendo en el .py. Aquí tenemos borrar contacto. Entonces le decimos aquí, abrimos mejor dicho lo que viene siendo la conexión MySQL, y le decimos borrar de la tabla contactos donde el ID, y le damos el ID que hemos venido seleccionando cuando le dimos borrar contacto, y esto viene a hacer lo que habíamos visto en el main. ¿Está seguro de querer eliminarlo? Cuando le damos que sí, entonces regresamos aquí y aquí le damos un flash, una alerta, un mensaje que dice contacto eliminado de manera correcta. Entonces nos viene y nos redirecciona al index. Entonces actualiza la página para que los cambios se vean de manera correcta. Ahora que ya hemos visto cómo se va relacionando lo que viene siendo el .py, el HTML, cómo he incluido un CSS que es nuestro fondo, el asegurar de querer borrar con un JavaScript, solo quería mostrar lo que viene siendo la parte en donde tenemos la barra de navegación, que la tenemos en el layout, porque si no la pusiéramos en el layout tendríamos que ponerla en el index, en el editor de contacto, y como hemos estado incluyendo el block body, solo vamos a verlo en esta parte. Para esto, esta es la parte que nos interesa. Esto nos da lo que viene siendo la barrita que hemos utilizado, la barrita azul. Donde hemos conseguido estas cosas, quería mostrarles las páginas
donde hemos estado viendo aquí. Tenemos Bootwash, donde hemos incluido lo que viene siendo los temas que hemos seleccionado. Aquí tenemos una variedad, y también tenemos el Bootstrap, donde hemos buscado lo que viene siendo las alertas, los CSS. Aquí vamos a Component, y aquí tenemos las alertas. En las alertas buscamos aquí la que más prefiramos nosotros. Aquí seleccionamos la que nos gustó, y para los fondos con degradación, aquí tenemos muchos estilos que podemos tener, de los cuales seleccionar, y estas páginas han servido bastante para lo que viene siendo nuestro trabajo en general. Así que no queda mucho más que decir de nuestro trabajo. Espero que se haya comprendido tanto mi parte como la parte de mi compañero anterior y mi compañera explicando lo que viene siendo Flask. Espero que haya quedado bien entendido y bien resumido para que tenga una buena comprensión, y así nosotros poder ser de ayuda para cada uno de ustedes. En resumen, lo que podemos decir en 4 puntos sobre nuestra aplicación web para este trabajo es que Flask y Python facilitan la colaboración, ya que si bien utilizamos Python y en Python utilizamos Flask, así nos hemos acompañado de HTML, CSS y JavaScript, y tal vez solo nos quedamos con 3, pero aún así podemos utilizar muchos más recursos para hacer un trabajo más profesional y que sea de buena calidad. También el otro punto es fácil encontrar bibliotecas adaptadas a framework. Sí, ahora nosotros hemos utilizado alrededor de 5 extensiones que Flask nos da, y es por ello que ahora nosotros podemos hacer un trabajo como esto, una base de datos quizá básica, porque incluso le podemos haber agregado quizá la dirección, le podemos haber agregado lo que viene siendo datos personales. Entonces frameworks podemos hacer de diferente estilo, de diferente tipo, con las bibliotecas que podemos encontrar, y ahora internet nos brinda mucha variedad y mucho lugar donde podemos encontrar todo esto. Otro punto, una base de datos con Flask resulta de manera sencilla su elaboración. Ahora mismo nosotros podemos crear una base de datos, como les había dicho, simple, una base de datos que solo pide nombre, que pide teléfono, que pide email, y que lo podemos editar, borrar y agregar otros más. Entonces, aún así podemos extendernos, podemos hacer un proyecto aún más grande y que sea de agrado para muchas personas que lo vean y que se sientan atraídas por este proyecto. Y su manera de usarse, hablándose de Flask, hace que sea útil para proyectos de empresas y organizaciones. Hablando de lo que viene siendo nuestra base de datos, que en este caso utilizamos MySQL. Las bases de datos ahora las encontramos en todos lugares. Las encontramos en aviones, cuando pedimos un vuelo, cuando necesitamos inscribirnos en la escuela, cuando a los hijos, a los hermanos, que todos ellos se escriben. El Ministerio de Educación ya tiene un registro de quienes han cursado o quienes van a venir a quinto grado, por ejemplo, que vienen de cuarto grado, todo ello. Y aún así organizaciones de trabajo también ya tienen bases de datos. Las redes sociales hoy en día comparten información una de otra. Vemos ese caso de Facebook, WhatsApp, que ahora es un tema bastante viral, podríamos decir, pero siempre utilizan bases de datos. Y así como nosotros podemos crear nuestra propia base de datos simple, y podemos incluso seguir practicando y practicando para ser profesionales y poder ser creadores de bases de datos o editadores de ellas también. Así que espero que este video haya sido de su agrado, que pudieran entender bien como había dicho anteriormente, y muchas gracias por la atención prestada.